que lo que tú hagas o lo que estés comunicando lo hagas desde un lugar bastante más profundo y que pueda ayudar a otras personas. Construir no solo por y para nosotros, sino construir dentro de un contexto. O sea, en el momento en el que te das cuenta que puedes ser importante para alguien a través de tu marca, eso marca la diferencia. Bienvenidos todos a esta nueva edición del podcast de la Fundación Código Venezuela. Esto es Migrar también se aprende. Yo soy Andrea Garrido y soy gerente de marketing y comunidades de la Fundación Código Venezuela. Estamos hoy encantados de tener a Eva Rodríguez con nosotros. Para quienes no te conocen, Eva, porfa, preséntate. ¿La versión corta o la versión larga? La que prefieras, la que te dé más joy. Soy Eva Rodríguez, soy andaluza, por si despista un poco el acento, y soy consultora independiente en temas de estrategia de marca e identidad verbal, y doy clases en varias universidades de esto mismo. Esa digo que es la versión corta porque un poco centrarte siempre a lo que te dedicas es un poco aburrido. Si tengo que decir quién es Eva, pues soy la quinta de 6 hermanos. Soy una persona extrovertida, me encantan los animales y me encanta mi trabajo también, por cerrar un poco la presentación. Encantada de estar aquí. Y Eva, además de todas esas cosas que dijo sobre ella, es experta en branding, ha acompañado muchísimas marcas y nos acompaña a nosotros también. Y queremos saber, en primer lugar, Eva, ¿por qué haces lo que haces? Cuéntanos un poquito. Y te digo un poco lo mismo, aquí podría haber una versión larga y otra una versión corta. Bueno, ¿por qué hago lo que hago a nivel profesional? Entiendo. Si me tuviese que ir a mi pasado, yo creo que hoy estoy donde estoy por un cúmulo de casualidades, ¿no? Casi pues de ser una niña muy creativa, extrovertida, a hacer bachillerato y juntarme con cierto tipo de personas también relacionadas con el arte y con la creatividad. Y eso me llevó a estudiar publicidad. Casualmente, o sea, me licencié en publicidad en la Universidad Complutense, pero jamás he trabajado en publicidad. Siempre trabajé desde el principio en comunicación interna y de ahí ya me empecé a trabajar en una agencia de branding y me di cuenta que era lo que más me gustaba. Sí que pasa habitualmente que cuando digo que me dedico a esto de las marcas, o incluso mi pobre madre, que no sabe bien a qué me dedico, siempre piensan, pues eso, casi lo más palpable de las marcas, ¿no? Que haces un logotipo o que haces una campaña, que haces algo. Y realmente mi trabajo es una fase mucho, o sea, anterior, ¿no? Es la fase estratégica, que es casi todavía cuando se está conceptualizando una idea que todavía no se ha materializado, ¿no? Es entender muy bien el contexto, entender muy bien al consumidor, a las tendencias, qué es lo que está pasando en una categoría concreta o en otras, porque muchas veces nos inspiramos en otras categorías para reajustar marcas en un contexto determinado. Y bueno, y eso, y respondiendo un poco a ese por qué hago lo que hago, pues estudié publicidad, eso me llevó al mundo de la comunicación interna, que también es un mundo que la verdad me gusta bastante, pero mi vida se fue yendo hacia la estrategia y llevo ya bastantes años, ya soy muy mayor, no me acuerdo. Y a partir de ahí también, pues de forma también muy casual y muy orgánica, porque a mí me ha gustado siempre mucho el mundo de la docencia, pero un día me llamaron para dar una clase en un máster hace como 5 años, para dar una masterclass puntual, y de ahí, de forma natural, también se empezó como como los muñequitos estos de la película esa que se multiplican, ¿no? Como que se multiplicó también de forma muy orgánica. Y hoy día doy clases en 4 universidades de forma fija y después doy masterclass en distintas universidades que me llaman para colaborar. O sea que estoy donde estoy en base a casualidades, pero también causalidades, ¿no? Estudié mucho, además, también hice un máster en París de marketing, que tampoco he trabajado nunca en marketing. Pero es verdad que cuando yo estudiaba no había máster ni especialidades en branding, porque realmente todavía no se hablaba de branding. Se hablaba mucho de marketing, de publicidad, de creatividad, pero de branding
como tal existía, porque esto lleva mucho tiempo con nosotros, pero no había cátedra sentada sobre ello. Entonces, bueno, lo más parecido a esto, a lo que me dedico, en su momento es como un mix entre publicidad y marketing. Vale, y viendo también un poco como que cómo ha evolucionado esta rama de la comunicación, ahora se habla muchísimo de la marca personal y todo es como, bueno, Ujú. tienes que trabajar tu marca personal para aquí, para allá. Cuéntanos un poquito para qué sirve una marca personal y qué tan importante es para cualquier persona que llegue a España o cualquier persona que está viviendo acá. Bueno, una marca personal, sobre todo, bueno, te diría en primer lugar que lo que hace es diferenciarte, ¿no? Pero porque te ayuda a diferenciar, pues, tu forma de comunicar, tu tono, tu forma de expresarte, los contenidos que quieres compartir, te ayuda a diferenciarte, pero sobre todo, y es lo que más me gusta a mí, te ayuda a, a saber por qué importas a las personas. O sea, qué puedes aportar a los demás. O sea, en el momento en el que te das cuenta eh, que puedes ser importante para alguien a través de tu marca, eso marca la diferencia. O sea, creo que está como relacionado, ¿no? Pero me parece mucho más, o sea, te puedes diferenciar solamente a través de unos colores corporativos o de un logotipo o de utilizar un símbolo, ¿no? Una mariposa o un check de Nike, me da igual. Te puedes diferenciar, pero sobre todo en lo que más te diferencias al final es en importar a alguien, en que lo que tú hagas o lo que estés comunicando lo hagas desde un lugar bastante más profundo y que pueda ayudar a otras personas. Aunque sea, y ayudar no tiene por qué ser a algo hiper profundo, puede ser simplemente a mejorar tu día a día, aprender sobre algo, facilitar procesos. O sea, o sea, puede ser importante para muchos de muchas formas distintas. Y para esas personas que tienen como muchos intereses o Ujú, tienen habilidades en varias cosas, ajá. ¿cuál es la recomendación para elegir como de dónde tirar ese hilo para construir una marca personal? Bueno, es una pregunta compleja porque siempre hay que pensar, hay que hacer el ejercicio de lo hipersaturado que estamos continuamente, Ujú. como nosotras, ¿no? Como consumidoras de contenido o multipantalla, ¿no? Em, Muchas veces queremos comunicar demasiado y realmente, para mí, en mi opinión, obviamente, la estrategia más efectiva es comunicar menos y de forma más profunda. O sea, profundizar sobre algo. Cuando queremos ser mucho o muchas cosas para muchas personas, es una estrategia para mí errónea ahora mismo en 2025. Si estuviésemos hablando en 2008, que a lo mejor había menos marcas personales, pues probablemente sí que te podías jugar a comunicar muchos temas, ¿no? O muchas formas de hacer las cosas, pero yo creo que hoy día hay tal saturación que lo ideal es conocernos muy bien, yo siempre tengo en todas las marcas que creo, tengo una fase que la llamo autoconocimiento, que es inmersión pura y dura, que es como sentarte en una silla de un psicólogo, y realmente dura bastante tiempo. A nivel de tiempo, en cualquier estrategia de marca, para mí esa fase es de las más largas, porque de ahí es donde sacamos lo que mejor sabemos hacer y también dentro de un contexto determinado en qué podemos diferenciarnos. Muchas veces sabemos hacer muchas cosas bien y decimos, venga, pues me tiro a la palestra, ¿no? A Con esto. todo. Y realmente lo interesante es, dentro de nuestra propia categoría, o sea, de otras personas que están haciendo lo mismo que nosotros, intentar ver cuál es el punto en el que nos podemos diferenciar. Yo lo llamo área de oportunidad. Muchas veces, cuando distintas áreas de oportunidad están muy saturadas, quizás es más complejo ir hacia eh, un camino a lo mejor que tardamos más en llegar, pero es un camino más diferenciador. O sea, cuando las áreas de oportunidad están muy saturadas, pasa muchas veces en muchas categorías, por ejemplo, en la ropa deportiva, ¿no? Todo el mundo te habla de tecnología o todo el mundo te habla de... Entonces, vamos a intentar buscar otro elemento diferenciador, no ir hacia lo que todo el mundo habla. Entonces, eso es como un camino más largo, pero nos hace llegar de una forma más especial y más inteligente a las distintas audiencias. Claro, al final es una forma, o sea, profundizar previamente en lo que tú vas a construir es una muy buena forma de evitar como un error desde la base de la construcción de la imagen personal. Absolutamente, absolutamente. Además, siempre pensar en ese construir, como bien has dicho,
construir no solo por y para nosotros, sino construir dentro de un contexto. O sea, ¿quién es nuestra competencia? ¿Quién está comunicando algo similar a lo que nosotros queremos comunicar? O al revés, dentro de ese contexto, no solo quién hace lo mismo que nosotros, sino otras marcas que hagan cosas que no, marcas personales o marcas comerciales, me da igual, que hagan cosas. A mí me pasa muchas veces que, por ejemplo, hace poco hice una marca de un sector de cosmética y cogí como referencia a Netflix. O sea, que es como, ¿qué ¿Como es para esto, no? qué? Claro. O una marca personal que hice hace poco, cogí como referencia a Loewe. O sea, no tenemos por qué inspirarnos en marcas que hagan lo mismo que nosotros. Podemos coger ideas de otras categorías. De hecho, hoy día, por ejemplo, un sector que lleva unos años haciéndolo muy bien a nivel de marca, que es el sector de la banca se ha inspirado en otras categorías para convertirse en lo que los bancos son hoy. Hemos pasado de ser bancos que únicamente te hablaban de tipos de interés y de hipotecas a ser bancos que hacen mucho por las personas y realmente es que tiene todo el sentido. O sea, la banca está en nuestro día a día. La banca puede hacer que nuestra vida mejore de algún modo. Pues de eso, ese buen trabajo de marca que vienen haciendo las marcas bancarias, sus primeras inspiraciones, digamos, para salir de la propia categoría fue por inspirarse en otras categorías, más sociales, más de entretenimiento, que antes la banca no era así. Claro, y al final veo que esa es una manera como destacar, porque también pasa que en el mercado laboral, sobre todo, hay muchas personas que sienten que nadie los ve, que son como invisibles. Entonces, esta podría ser alguna vía de que estos candidatos o estas personas destaquen frente a otros. Sí, ese nadie nos ve muchas veces pasa, y lo sé por experiencia personal, porque yo, bueno, yo soy freelance, soy autónoma desde hace como 4 años y cuando dejé de trabajar en una agencia para lanzarme a mi marca personal, al principio yo también tenía la sensación de que nadie me veía. Pero aquí hay un factor clave, que es la persistencia. O sea, ser persistente, creer en algo, no desesperarnos a las primeras 4 semanas. O sea, hay que seguir trabajando, y aquí como la ley del más fuerte, ¿no? El que más aguante va a ser el que gane. Si compartimos contenido, habrá artículos que no los vea nadie, pero probablemente al 8º contenido que pongamos, alguien se va a interesar en nosotros. Pero hay que ser lo suficientemente, pues eso, persistente, constante y creer en nosotros mismos, que es muy, muy importante. Sí, que quizás a corto plazo es como agotador ver que Sí. el trabajo, porque es un trabajo de tiempo, de dedicación, de profundidad, es como que... Un CEO que solo crea en las campañas de marketing, hoy día, en 2025, está teniendo un planteamiento absolutamente anticuado. O sea, hay que creer en la esencia, hay que creer en la marca, hay que creer más allá de las conversiones. Está bien, obviamente el marketing es una cosa hiper necesaria y muy importante, pero hay que también tener cierto equilibrio entre lo que creemos y las cifras. Sí, es que al final la tendencia no es simplemente como que te voy a vender algo, o Exacto. cómprame algo, quiero esto, sino que, bueno, ¿qué más me puedes dar? Ventas van a llegar después. O sea, yo estoy Y son segura. necesarias también. No, son hiper necesarias, obviamente. Llegan solas, pero tienes que aprender a comunicar antes de este es mi presupuesto, antes de este es mi servicio, comunicar qué es lo que puedo aportar. Claro, a ver, viendo todo esto y profundizando un poco en este tema, hay una tendencia que ha resurgido ahora, porque antes también se conocía mucho, que es como el ikigai, el identificar cuál es ese propósito en la sociedad. Ujú. ¿Hay alguna manera o algún tip que nos puedas dar para que alguien pueda definir cuál es el propósito de su marca Ujú. personal o ver un poco como que cuáles son esos elementos clave para que su marca sea realmente reconocible entre ese mar de gente y de cosas que se están haciendo? Pues mira, yo lo utilizo mucho tanto en mis clases como con mis clientes. Hay un vídeo bueno, es la teoría del círculo dorado de Simon Sinek, que está en YouTube
hiperaccesible. O sea, yo creo que le he dado más visualizaciones a ese vídeo que nadie en el planeta. Lo pongo siempre, ya te digo, tanto con mis clientes como con mis alumnos. Y ese vídeo, aunque no habla de propósito, habla del círculo dorado, que para él el círculo dorado es el why, ¿no? El por qué hacemos lo que hacemos. Es una manera muy clara de entender cómo podemos llegar a ese círculo, ¿no? O sea, nosotros no podemos tener un por qué o un para qué claro si no responde a nuestro qué. O sea, el qué es lo que somos de forma verdadera. O sea, yo no te puedo decir, por ejemplo, te voy a aportar tranquilidad a tu mente, imagínate, si no soy psicóloga, ¿no? Entonces, si mi por qué va a ir a aportarte tranquilidad, pero yo no tengo formación en psicología, mi qué y mi por qué están absolutamente alejados el uno del otro, ¿no? Entonces, lo ideal es que empecemos siempre por el qué, o sea, qué es lo que tenemos que nos hace, qué podemos justificar, ¿no? Por nosotros mismos, qué es real, cuáles son nuestras habilidades, cuál es nuestra formación, y a partir de ahí ir al cómo, que el cómo sería pues, por ejemplo, yo soy una persona extrovertida y soy sociable, ¿no? Pues entonces hacer un clic entre lo que soy, el cómo lo hago y después llegar al por qué. ¿Sabes? Es como un mix de realidad, formas de hacer las cosas y corazón, ¿no? Es como ting, 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 es como 3 saltitos. Lo que realmente forma parte de mí y de mi experiencia de vida o de mi formación o de mis habilidades. El cómo hago las cosas, pues si soy cariñosa, si soy fría, si soy digital, si soy, yo qué sé, pues formas, ¿no? De hacer las cosas. Y después, por último, llegar a ese corazón, a ese círculo dorado que llama Simon Sinek, para mí es el propósito, que es nuestro por qué o para qué hacemos lo que hacemos. O sea, fíjate, mi propósito como profesional independiente, el que me autodefiní, que después es verdad que ya podría actualizarlo, pero bueno, sigo ahí. Yo tengo una web de contenido gratuito que se llama holabranding.es, y el propósito con el que me lancé fue democratizar la cultura del branding. Yo me di cuenta que, bueno, si hago ese mismo recorrido, ¿no? Tengo mi formación en publicidad, un máster en marketing, después me di cuenta que trabajando en agencia, el mundo del marketing, del branding, perdón, no es un mundo accesible, suena casi como un poco elitista, ¿no? Y dije, ¿por qué no hago artículos de forma cercana con ejemplos súper prácticos para que la gente sepa más de branding, ¿no? Y al final, pues ese por qué o para qué hago las cosas es para democratizar la cultura del branding. ¿Qué pasa? Que eso puedes pensar que no tiene nada que ver con el core de mi negocio, pero en realidad sí. Porque eso, de forma natural y orgánica, me llevó a que los clientes se interesasen por mí para que democratizara el branding dentro de su compañía o dentro de sus universidades. Claro, y al final sigues mezclando como esto de la consistencia, Sí, es una cosa tras la otra, tras la otra, tras la otra. Fíjate que ese por qué o para qué o ese propósito está lejos de ser un propósito de negocio, porque democratizar la cultura del branding, tú dices, ¿dónde está el negocio ahí? Pero al final sí hay negocio. O sea, hay negocio, pero de una forma orgánica, sensata y de una forma auténtica, porque es que además lo sigo haciendo, sigo regalando contenido de forma gratuita, pero también me ayuda a posicionarme como profesional y a tener cierta reputación, ¿no? Dentro del sector. Y ahí, justo volviendo a la pregunta anterior que comentábamos, te aseguro que los primeros 8 meses que estuve creando contenido cada semana, porque ya creo casi de forma cada 2 semanas, cada mes, porque bueno, no me da mucho más tiempo, los primeros 8 meses las pasé. Además, en ese momento no había ChatGPT, no había nada, todo el contenido lo creaba yo escribiendo cada semana. Y te aseguro que fueron 8 meses malísimos hasta que llegó el primer cliente, ¿eh? O sea, y llegó. Y fue porque tuve la capacidad de ser persistente, venga. Y ya después, la verdad es que todo ha ido solo. Y hoy día esa web es mi comercial. Yo no hago nada y me entran clientes por ahí. Claro, que al final también es como confiar en el proceso.
Sí, Digamos, si tú tienes una persistencia, no sabes si te rindes hoy, pero el paso siguiente es el que te va a traer el primer cliente, porque exactamente. quizás si te hubieses rendido al mes 7 dices, no, esto no funciona y es un tema como de persistencia. Hablando de este cómo presentar, que hablabas de los 3 pasos en el cómo, Ujú, cómo comunicar la marca o este branding completo de quién eres, lo que haces, cómo ujú, lo haces, por qué lo haces, ujú, cómo comunicarlo en plataformas de redes sociales. Si nos podés ujú, dar 4 tips, tres ajá. tips, o sea, algunos elementos clave para saber cómo hacerlo. Pues mira, muchas veces, y también vuelvo un poco a algo que te comentaba anteriormente, hay veces que las marcas, pues pequeñitas, ¿no? De emprendedores, lo primero que quieren hacer es un logotipo. Y eso es un error, ¿vale? O sea, el logotipo puede estar o incluso puede no estar. O sea, no pasa nada. Entiendo que se quiera tener una tipografía propia, que se quiera tener un color para, bueno, pues meterte, ayudarte también a estar en el imaginario con algo gráfico, ¿no? Que se ve. Pero yo creo que, o sea, es mucho más útil y con una visión bastante más a largo plazo si empezamos por el principio. Primero, conocer muy bien el contexto. O sea, saber y cuando hablo de contexto no solo hablo de competencia, hablo de en el momento en el que estamos. O sea, ¿qué está pasando? La gente está saturada en las redes sociales, la gente está saturada de contenido, hay contenido solo en vídeo, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿quién hace lo mismo que nosotros? O sea, contexto tanto micro como macro, ¿no? Después también es muy importante, por supuesto, tener un color, unos colores o unos elementos gráficos, pero también tener un tono propio. O sea, saber cómo nos vamos a comunicar. Vamos a ser serios, vamos a ser frescos, vamos a ser cercanos, vamos a ser hiperprofesionales, vamos a combinar el ser profesionales con un toque de frescura. Eso es muy importante porque eso ayuda a que si somos persistentes también en esas comunicaciones, no nos haga falta ni un color corporativo, porque la gente cuando ve una forma de escribir dice, esto me ha recordado a Eva, ¿no? O esto me ha recordado a Andrea. Eso es importante, ¿no? Con las marcas tanto comerciales como personales. O sea, el tema del propósito, por supuesto, o sea, saber por qué hacemos lo que hacemos, más allá del negocio. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Bueno, mira, me pasa también con el tema de las marcas personales, el tema, la gente quiere tener un claim, como si fuese una marca comercial, ¿no? Es como quiero tenerlo, quiero Que tener suene como Just Do It, rimbombante. quiero tener and Loving It, y ahí para mí es un error, porque me parece que deshumaniza a la marca personal. Y es importante, em, y esa también es mi visión, alejarnos de que la marca personal parezca una marca comercial. O sea, Sí, sí, igual, para quienes no saben qué es un claim, es como un eslogan, sí, exacto. como Eso. esto. Sí, perdona. Sí, 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 exacto. Entonces, muchas veces queremos como copiar las estructuras de las marcas comerciales y realmente lo especial de una marca personal es la persona. Entonces, la persona puede tener una frase que le encante o que le inspire estos 3 primeros meses y después cambiar, porque somos humanos, no pasa nada, ¿no? O sea, Mm. permitirnos, y eso también sería un buen consejo que me hubiese encantado que me lo diesen a mí, permitirte fallar, no pasa nada. O sea, es humano. O sea, hoy día, de hecho, cuando vemos tendencias en marca, las marcas cada vez son más humanas. O sea, antes estábamos con unas marcas hiper perfectas, con una iluminación perfecta, con contenidos perfectos. Y hoy día las marcas van al fallo. O sea, van a ser más ágiles, más frescas, porque realmente el consumidor se ha cansado de ver solo cosas que son aspiracionales. Queremos cosas también más realistas, ¿no? Claro, y también vemos que hay una tendencia, por ejemplo, en Instagram, en las redes sociales, que hay unos diseños que a la vista son como, uy, ¿cómo me muestras esto? Con unas tendencias como con colores brillantes, combinaciones de 1000 fuentes. Y al final también viene de que eso, la gente como que sabe cuando algo está posado. Es Sí, como, esto se nota que está posado, sí. esto no tiene como mucho sentido. Y fíjate, ahora justo se me venía a la mente WeTransfer, que es una marca con un branding increíble. Ujú. WeTransfer tuvo un premio de diseño y creo que, bueno, uno no, ha tenido un montón, pero o sea, es un poco como irónico, es una marca que lanzó un branding con 100 y pico tipografías. O sea, fíjate, no, fíjate, eso para mí es escuchar el Claro. contexto. Eso es llevar
Además, WeTransfer tiene un carácter casi como con humor, descarado, ¿no? Lo vemos como una marca moderna, creativa, vinculada con el mundo del arte, ¿no? Por esas imágenes que nos ponen continuamente y de la creatividad. O sea, vieron eso y dijeron, esto es estar en el contexto en el que estamos ahora. Probablemente el sacar 100 y pico tipografías en 2008 no hubiese tenido ningún sentido, pero ahora sí. ¿Sabes? O sea, Claro, porque hiperpersonaliza, ¿no? claro, ¿no? O incluso se ríe del concepto de marca, ¿no? Es como, yo soy una marca mostrándote 100 y pico tipografías y no pasa absolutamente nada, ¿no? Claro, claro, lo entiendo. Y a ver, también como un poco dentro de esa experiencia y a los clientes que has acompañado en diferentes proyectos, Ujú. ¿hay algún ejemplo que recuerdes de un caso en el que la comunicación o la marca haya permitido que se abran puertas? Más allá de lo que comentaste antes de la constancia, como algo en particular que digas, esto se puede repetir y deberíamos Sí. repetirlo. Pues mira, he trabajado con marcas muy grandes tipo Coca-Cola, La Liga, que bueno, no me voy a centrar ahí porque todos sabemos que son marcas que lo hacen bien, ¿no? Pero tengo especial recuerdo, el año pasado hice una marca para una emprendedora, bueno, ella es wedding planner y quería abrir un negocio alrededor de la gestión de personal de eventos, ¿no? Y justo me contactó, que además yo normalmente trabajo siempre con agencias y me sorprendió que me contactara alguien que justo me seguía en LinkedIn, ¿no? Y me dijo, bueno, quiero hacer mi marca, este proyecto, Y hicimos una marca que se llama Glow. Hicimos una marca como muy millennial, ¿no? Muy de ahora, no para la generación Z, sino como para una generación un poquito más adulta, pero igual creativa, moderna, que justo cuando estudiamos el contexto nos dimos cuenta que todas las agencias de personal eran como muy estandarizadas, ¿no? Te doy esto para tu evento, y dijimos, ¿y si nos comportamos como una extensión de la propia marca? Ella además era publicista y entendía muy bien el branding de las marcas. Pues ese fue su punto diferenciador, esa fue su estrategia, venderse como una extensión dentro de tu departamento de marca. Fíjate, qué cosa tan sencilla, porque es que tampoco es que... Pero claro, nos dimos cuenta que las otras actuaban siempre como un agregado, ¿no? Yo te hago esto para tu evento. No. Nosotros nos vamos a vender como que entiendo tanto tu marca que te voy a dar el mejor personal para tu evento. Pues fíjate que esta chica era ella sola con más los equipos que gestionaba. Su primer cliente fue Tommy Hilfiger. El segundo, Wow. Foot Locker. El tercero, Converse. O sea, todo gracias a tener una marca hiper bien construida. Y después también un caso muy reciente que tengo, que siento especial orgullo, no puedo decir nombres, pero de una marca personal que hice hace poco a una ingeniera de Fórmula 1, una tía súper potente, o sea, que trabaja como en pista con coches, estaba en una época quería un cambio profesional en su vida y le hice su marca personal con una narrativa además en torno a una combinación como de perfiles, ¿no? No solo de ingeniería, sino cierta sensibilidad femenina en un mundo muy masculino además. Y se hizo la primera entrevista para una de las mejores escuderías del mundo, que no puedo decir el nombre, pero bueno. Pero no los podemos imaginar. Y la cogieron en la primera entrevista. Gracias a Qué ir, maravilla. por supuesto, gracias a ella, pero gracias a ir también con una narrativa propia, a poder contar una historia, a poder saber cuál es su punto diferenciador dentro, demostrando que conocía muy bien el contexto. Y bueno, para mí, imagínate cuando me llamó, o sea, en plan, me han cogido y fue como, no me lo creo. Sí, una enhorabuena para ti también, ¿eh? Sí, absolutamente. Fíjate, y estos dos proyectos es una marca personal y una emprendedora con un proyecto. Y cómo el tener una marca, una forma de contar las cosas, una narrativa, demostrar que conoces muy bien al contexto, eso es tener una marca. Sí, creo que en el tema de contexto es un freno y es un obstáculo que nosotros los venezolanos cuando migramos tenemos que superar porque nos estamos insertando en un contexto que puede ser como totalmente diferente, a pesar de que hablamos el mismo idioma, pues las palabras ya de por sí son diferentes. Sí. Cuéntanos un poquito cuáles son esos elementos del contexto español que como venezolanos no podemos perder de vista. Pues fíjate, más que contártelo yo os invitaría
a que fueseis siempre vosotros los que lo conocieseis de primera mano. Me parece, y justo, bueno, en muchas conversaciones que he tenido con Beatriz Octavio, con nuestra jefaza, em, Bea siempre hace un muy buen ejercicio con respecto a eso, ¿no? El cómo ella siempre ha tenido muy claro que estaba en un sitio distinto y que era ella la que tenía que adaptarse, ¿no? O sea, esa inteligencia emocional de, además, de hacerlo con gusto, o sea, de esto, lejos de ser un coñazo, como diríamos en España, ¿no? Lejos de ser algo así, es una oportunidad para vosotros. O sea, es una forma de crecer, por supuesto, siempre manteniendo vuestra esencia, ¿eh? O sea, que no os convirtáis en españoles, que eso nadie lo quiere. Pero, o sea, siendo fieles a vosotros mismos, pero saber qué es lo que está pasando, iros a la calle, iros a los bares, ver lo que la gente consume, meteros en conversaciones, ver cómo... O sea, es que entiendo que todo es diferente. Es como si, o sea, si yo me fuese a vuestro planeta, iba a decir, a vuestro país, Más o menos lo mismo. o es también como cuando haces turismo, ¿no? Cuando hacemos turismo, para mí hay muchas formas de hacer turismo. Puedes hacer turismo de puntillas o puedes hacer turismo metiéndote con la gente de allí, yendo a exposiciones, yendo a sitios culturales, o sea, no limitándote a ir solo a hacerte una foto de estoy aquí. No, vívelo, ¿sabes? O sea, eso para mí ya te digo que lejos de ser un camino complicado, me parece una gran oportunidad, o sea, para vosotros. O sea, y de verdad, y siendo vosotros mismos, o sea, para nada, que no cambie nada, o sea, sois encantadores, además, gente trabajadora, mm, encantadores, sed vosotros mismos, pero siempre sabiendo que estáis en un sitio diferente y aprendiendo de ahí, que es que siempre hay un montón de cosas que aprender. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, qué bonito. A ver, y si tuvieras un... Llevo muchos años trabajando con venezolanos, ¿eh? Y de verdad, es que no tengo nada malo que decir, todo lo contrario, te lo prometo. Ya, qué bueno, qué bueno. Es una fortuna escucharlo. Si tuvieras que darle un solo consejo a un venezolano de España que hoy quiere avanzar en su vida profesional, ¿cuál sería ese consejo? Un consejo, pues fíjate, creo que tendría que volver al tema de la persistencia. O sea, confiar también en uno mismo. A mí, algo que me ha dado mi recorrido profesional, que todavía me queda mucho, pero mi humilde recorrido profesional, es confiar en mi intuición. O sea, la intuición mezclada con formación, la intuición mezclada con conocimiento, es magia. O sea, confiar en nosotros y ciegos para adelante. O sea, sí, o sea, es que esa intuición mezclada con la persistencia, creo que ahí está la clave. Por supuesto, no te hablo de solo elementos intuitivos, eso combinado con una buena formación, combinado con conocer el contexto, combinado, pues todo eso al final creo que te hace un mejor ser humano y al final eres un mejor profesional. Muchísimas gracias. Sí, a ver, en efecto, a ver, son muchas cosas. Estamos de verdad súper, súper agradecidos por compartir tus consejos, por compartir tu experiencia y parte de lo que nos queda como muy claro es que construir una marca personal no es solo irse como, bueno, cuál letra uso, cuáles colores ¿Mm? uso y qué es lo que voy a hacer, sino para generar una confianza en el otro y para poder compartir el valor de lo que uno puede aportar desde la experiencia y desde los conocimientos. Exactamente. El color o el elemento gráfico que queramos utilizar viene después. Primero tenemos que saber cuál es el valor que podemos aportar a la cultura en la que nos estamos desenvolviendo. Nada, Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio, gracias por el tiempo que nos dedicas y queremos recordar a todos que se descarguen nuestra app Venezuela Virtual, la app de la Fundación Código Venezuela, que tiene todas las herramientas que necesitas para tu camino a España, seas recién llegado o ya tengas varios años aquí. Eva, si tienes algo más que agregar, Nada más, adelante. agradeceros bueno, el trabajo que hacéis, que es maravilloso. Y fijaros, vosotros, o sea, desde la Fundación y desde Venezuela Virtual, sois un gran ejemplo de persistencia a lo largo de los años, ¿no? O sea que
nada, enhorabuena y muchas gracias por haber contado conmigo. Gracias a ti, Eva, nos estamos viendo.